El aire en el gran salón de conferencias zumbaba con una mezcla de anticipación y el leve tintineo de copas de champán. Luces tenues, estratégicamente colocadas, bañaban el escenario donde Ricardo, el magnate de los negocios, se preparaba para su momento de gloria. Su figura imponente, vestida con un traje impecable que gritaba opulencia, irradiaba una confianza casi palpable. Las pantallas gigantes a sus espaldas vibraban con un logotipo elegante, preludio de lo que prometía ser una revolución en el sector del reciclaje. Entre la multitud de inversores, políticos y figuras de la alta sociedad, una joven se mantenía en un segundo plano, casi imperceptible, como una sombra bien colocada. Era Elena. Sus ojos, profundos y curiosos, seguían cada movimiento de Ricardo, pero su expresión permanecía serena, casi imperturbable, como la superficie de un lago antes de una tormenta. Ricardo se acercó al podio, una sonrisa de suficiencia dibujada en sus labios que no alcanzaba sus ojos. El micrófono captó el murmullo de su voz, un tono bien modulado, cargado de autoridad. «Distinguidos invitados», comenzó su voz resonando por el salón. «Hoy no solo presentamos un proyecto, revelamos una visión. Una visión que, debo decir con toda humildad, concebí yo solo, fruto de años de experiencia y una comprensión profunda de las necesidades del mañana». Hizo una pausa dramática, permitiendo que sus palabras se asentaran. «Hemos transformado la basura en oro, la necesidad en oportunidad». Su mirada barrió la audiencia, deteniéndose apenas un instante en el rincón donde Elena observaba. «Es fácil para la gente humilde con ideas simples ver el valor obvio, pero se necesita una mente superior, una verdadera inteligencia empresarial, para tomar esas ideas rudimentarias y convertirlas en un imperio sostenible». La frase, pronunciada con una condescendencia apenas velada, era una clara alusión despectiva a Elena y su origen, a la fuente de esa visión que él ahora reclamaba como suya. En el rincón, Elena no reaccionó con la ira que muchos esperaban. En cambio, una ligera y casi imperceptible sonrisa se formó en sus labios, una que no llegaba a ser de diversión, sino de un conocimiento profundo y un plan ya en marcha. Sus ojos, lejos de la inocencia de antaño, revelaban una profundidad de determinación calculada, una astucia forjada en la adversidad. Su mano, con un movimiento apenas perceptible, se deslizó hacia el bolsillo de su pantalón, rozando un pequeño dispositivo que nadie más notó. Luego, su mirada se dirigió brevemente hacia una persona específica entre la multitud. Un hombre de mediana edad con gafas, quien le devolvió una mirada cómplice, un asentimiento casi invisible. Era el primer indicio de que su respuesta, silenciosa y metódica, ya estaba en marcha. Un engranaje más en una maquinaria que Ricardo ni siquiera sospechaba que existía. Justo cuando Ricardo se disponía a dar los últimos toques a su pomposo discurso, un pequeño contratiempo interrumpió el momento de su gloria. Las pantallas gigantes, que debían mostrar una elaborada infografía de su genialidad, parpadearon, mostrando por un instante una serie de códigos ilegibles antes de volver a la normalidad. Fue una falla técnica menor, apenas un microsegundo de interrupción, pero suficiente para generar un murmullo incómodo entre algunos invitados. No era el tipo de perfección que Ricardo solía proyectar. Algunos se miraron, sin entender del todo qué había sucedido, ni por qué ese pequeño fallo parecía tan fuera de lugar. Era el primer indicio, sutil pero inquietante, de que algo no iba del todo bien para Ricardo, aunque nadie, excepto Elena, sabía la verdadera causa detrás de esa efímera interrupción. La semilla de la duda había sido plantada, pero la arrogancia de Ricardo había sembrado su propia ruina, y Elena era la jardinera paciente de esa justicia, cuidando cada detalle, esperando el momento preciso para que la verdad floreciera y ahogara la maleza de la mentira. Su paciencia no era pasividad, sino una estrategia bien pensada, una arma forjada en la experiencia de quien ha aprendido a observar y esperar. La injusticia no sería olvidada ni perdonada. Ricardo, ajeno a la magnitud de lo que había comenzado, trató de recuperar el control de la situación con una tos forzada y una sonrisa más amplia. «Un pequeño inconveniente técnico»,
dijo, restándole importancia, pero la visión es clara. Mientras él intentaba restaurar la atmósfera de triunfo, Elena se retiró discretamente del salón, sus pasos ligeros y silenciosos. Dejó a su paso una estela de incertidumbre, una pregunta sin formular en el aire, una sensación de que el verdadero espectáculo aún estaba por comenzar. La noche apenas empezaba a desvelar sus secretos. Antes de continuar, inscríbase en el canal y díganos dónde está viendo el video en los comentarios. El contraste con la opulencia del presente no podía ser más marcado. Para entender cómo Elena llegó a ese punto de calculada serenidad, debemos retroceder en el tiempo, a un pasado no tan distante, a un rincón olvidado de América Latina donde la vida danzaba al ritmo de la cumbia y el sol ardía con una intensidad implacable. Allí, entre las calles de tierra batida y las casas pintadas con colores vibrantes que desafiaban la monotonía, transcurría la existencia de Elena. Su barrio no era un lugar de grandes aspiraciones, sino de sueños pequeños, cuidadosamente tejidos entre la necesidad y la esperanza. El aire vibraba con el bullicio de los niños jugando, el aroma de las comidas caseras y el constante ir y venir de una comunidad que, a pesar de las carencias, encontraba alegría en la unión. Elena, con apenas 18 años, ya cargaba sobre sus hombros el peso de una responsabilidad que la mayoría de los jóvenes de su edad ni siquiera imaginaban. Sus ojos, profundos y llenos de una chispa inquebrantable, no solo reflejaban la sabiduría de quien ha visto demasiado, sino también el optimismo tenaz de quien, a pesar de todo, aún cree en la magia de un mañana mejor. Cada amanecer, mientras el sol apenas asomaba por el horizonte, ella se preparaba para su rutina diaria. No era una rutina cualquiera, era una danza con la supervivencia, un peregrinaje al basurero local, el epicentro de su universo. Con una carretilla vieja y sus manos protegidas por guantes gastados, Elena se sumergía en el laberinto de desechos, buscando botellas de plástico, cartón, metal, cualquier cosa que pudiera ser reciclada y vendida por unas pocas monedas. Esas monedas eran el sustento de su familia, su abuela, cuyo cuerpo, minado por la enfermedad, apenas le permitía levantarse, y sus hermanos menores, cuyas risas y juegos eran el motor de su incansable esfuerzo. Las vulnerabilidades de Elena eran muchas, la pobreza que apretaba, la falta de oportunidades que se cernía como una sombra sobre su futuro, la constante preocupación por el bienestar de los suyos. Pero al mismo tiempo poseía una fortaleza silenciosa y un ingenio asombroso. Donde otros solo veían basura y desesperación, Elena encontraba tesoros ocultos, materiales con potencial, historias no contadas. Tenía la habilidad de transformar lo inservible en algo útil, de ver el valor intrínseco en aquello que la sociedad había descartado. Y por encima de todo, su corazón albergaba una bondad inmensa, una compasión que no distinguía entre ricos y pobres, entre conocidos y extraños. Fue precisamente en ese basurero, un día cualquiera que se convertiría en el punto de inflexión de su vida, donde ocurrió el encuentro que lo cambiaría todo. Entre montañas de escombros y el hedor característico del lugar, Elena divisó una figura inusual. Un hombre yacía malherido y desorientado. Sus ropas, aunque cubiertas de suciedad y rotas, delataban una calidad superior a la de cualquier habitante del barrio. No era un mendigo común. Su rostro, marcado por la confusión y el dolor, no revelaba su edad exacta, pero sí una vida muy diferente a la de Elena. Era Ricardo, sí, el mismo hombre que años después se presentaría ante el mundo como el visionario empresario, el millonario que, según su propia narrativa, había salvado a la gente humilde. En ese momento, sin embargo, era solo un náufrago de la memoria, un hombre despojado de su fortuna y su identidad, víctima de un accidente o quizás huyendo de un peligro que aún no se revelaba. Elena, sin dudarlo un instante, se acercó a él. La imagen de un ser humano sufriendo era suficiente para moverla. Con la ayuda de un par de vecinos, lo llevó a su humilde casa, un pequeño refugio de ladrillos y techo de zinc que compartía con su familia. Allí lo cuidó con una ternura y dedicación que sorprendieron incluso a su abuela. Limpió sus heridas, le ofreció el poco alimento que tenían y le proporcionó un lugar seguro para descansar.
No sabía quién era ese hombre, ni de dónde venía, ni por qué había terminado en el basurero. Para Elena, la identidad de Ricardo era irrelevante. Era simplemente un ser humano necesitado de ayuda, y su corazón no le permitía mirar hacia otro lado. El contraste entre sus mundos era abismal. La inocencia y la generosidad desinteresada de Elena, una joven que vivía al día, chocaban con el misterio del hombre adinerado que había llegado a su vida como un fantasma. Este inesperado encuentro, nacido de la compasión más pura y la casualidad más caprichosa, sembraría las semillas de una esperanza frágil, pero también, sin que ninguno de los dos lo supiera en ese momento, del futuro conflicto que inexorablemente los uniría y los enfrentaría de maneras inimaginables. La vida de Elena, ligada al destino de aquel hombre misterioso, estaba a punto de tomar un giro que ni en sus más salvajes sueños hubiera podido anticipar. El basurero, que siempre había sido su sustento y su campo de batalla diario, se había convertido ahora en el escenario de un drama humano que trascendería las barreras sociales y económicas, uniendo dos almas de mundos opuestos en un destino tan incierto como compartido. Ricardo abrió los ojos, un destello de reconocimiento cruzando sus facciones antes veladas por la confusión. Su memoria había regresado, como un río que desborda sus orillas, arrastrando consigo la identidad que el golpe había borrado. Elena, que velaba a su lado, sintió un escalofrío. El hombre maltrecho que había rescatado del basurero no era un vagabundo más, era Ricardo, un empresario de renombre cuya imagen había visto en periódicos y noticieros. La revelación fue un torbellino de emociones para ella. Alivio por su recuperación, asombro por su verdadera identidad y una punzada de esperanza al escuchar sus palabras de gratitud. «Elena», le dijo con una voz que recuperaba su autoridad, «me has salvado la vida. Te debo todo. Tu familia y tú nunca más tendrán que preocuparse. Les daré la vida que merecen». Las primeras semanas fueron un bálsamo. Ricardo, con una generosidad inicial que parecía genuina, cumplió algunas de sus promesas. La abuela de Elena recibió medicinas que no podían pagar, y los hermanos menores tuvieron ropa nueva y algunos juguetes. La comunidad observaba con una mezcla de envidia y admiración, viendo a Elena como la afortunada que había encontrado a su ángel guardián. Pero la euforia pronto se disipó. Las promesas más ambiciosas, las que realmente cambiarían el destino de la familia y el barrio, empezaron a desmoronarse. La escuela para los niños nunca se construyó. La casa nueva, un sueño compartido, quedó en el aire. La inversión prometida para mejorar las condiciones del barrio se transformó en una serie de oportunidades que curiosamente siempre beneficiaban más a los negocios de Ricardo que a la gente local. Él comenzó a explotar el conocimiento de Elena sobre los materiales reciclables y las dinámicas del basurero, no para ayudarlos, sino para optimizar sus propias cadenas de suministro y reducir costos. Las humillaciones, al principio sutiles, se volvieron más frecuentes. Ricardo, con una sonrisa condescendiente, comentaba sobre la ingenuidad de Elena, su falta de visión empresarial o la suerte inaudita que había tenido al encontrarlo a él. La hacía sentir pequeña, dependiente, como si cualquier éxito que pudiera lograr fuera solo un eco de su propia magnanimidad. «Con tu mente práctica y mi capital, Elena, podríamos hacer grandes cosas», solía decir, pero siempre en un tono que dejaba claro quién era el verdadero arquitecto y quién la mera herramienta. Elena, con su espíritu noble, tardó en reconocer la manipulación. Él la involucró en un ambicioso proyecto de reciclaje, innovador en su concepto, que ella misma había ideado en sus noches de insomnio. Ricardo lo presentó como su gran visión, la idea que cambiaría la industria. Elena era la mente práctica detrás de los detalles, la que sabía cómo clasificar, cómo procesar, cómo darle valor a lo que otros desechaban. Pero Ricardo era la cara, el cerebro público, el que se llevaba los aplausos. En las reuniones con inversores, Ricardo se atribuía sin pudor las ideas brillantes que Elena le había compartido en la intimidad de su hogar. La excluía de decisiones importantes, minimizaba su papel a una asistente valiosa o a una fuente de inspiración local.
La amargura comenzó a instalarse en el corazón de Elena, un sabor áspero que contrastaba con la dulzura inicial de la esperanza. Se dio cuenta de que no era una socia, sino una pieza en el juego de ajedrez de Ricardo, una herramienta desechable una vez que su utilidad se agotara. Cada vez que él la presentaba a sus colegas con una frase que disminuía su contribución, un nudo se formaba en su estómago. La gratitud se transformaba lentamente en resentimiento, la admiración en una profunda decepción. La gota que colmó el vaso no fue un evento único, sino la suma de innumerables desprecios y promesas rotas. El día de la gala, aquel evento público donde Ricardo presentó el proyecto como suyo, fue el detonante final. Elena vio en sus ojos, en su sonrisa de suficiencia, la culminación de un patrón de explotación que se había estado tejiendo desde el momento en que él recuperó la memoria. El pequeño contratiempo durante la presentación, la interrupción momentánea de su gloria, fue un presagio. En ese instante, Elena comprendió que su encuentro con Ricardo en el basurero no había sido un golpe de suerte, sino el inicio de una lección brutal sobre la verdadera naturaleza humana. La niña que una vez solo buscaba sobrevivir, ahora comprendía que debía luchar no solo por sí misma, sino por la verdad. La paciencia de Elena se había agotado, y la calma que mostraba en la gala no era resignación, sino el preludio de una tormenta. Su mirada, llena de una determinación silenciosa, prometía que la justicia, aunque tardara, llegaría. La calma que Elena había mostrado en la gala no era un signo de derrota, sino la quietud antes de la tormenta. Tras aquel evento humillante, la dinámica entre ella y Ricardo se había vuelto insostenible. El velo de las promesas y la gratitud se desvaneció por completo, revelando la verdadera naturaleza de su relación. Una de dominación y explotación descarada. Ricardo, sintiendo que había consolidado su posición y que Elena ya no representaba una amenaza, se volvió más exigente, desconfiado y, si era posible, aún más arrogante. Sus palabras, antes revestidas de una falsa amabilidad, ahora eran puñaladas directas a la dignidad de Elena. Las discusiones acaloradas se volvieron una constante en sus encuentros. Ya no eran desacuerdos sutiles, sino verdaderos enfrentamientos donde Ricardo desestimaba cada una de las preocupaciones de Elena con un desprecio hiriente. «Tu perspectiva es demasiado estrecha, Elena», espetaba con frecuencia. «No entiendes la magnitud de estos negocios». La acusaba de ingratitud, recordándole constantemente el favor que le había hecho al sacarla de su miseria. «Si no te sometes a mis planes, ¿sabes lo que pasará? Te quedas sin nada, Elena. Tu familia, tu abuela, volverán a donde estaban. Tú eliges». La amenaza velada de retirar todo apoyo, de despojarla de la poca estabilidad que había logrado, colgaba como una espada de Damocles sobre su cabeza. Mientras tanto, en el barrio, las lenguas empezaron a afilarse. La gente, que al principio había visto a Elena como una heroína, ahora la observaba con una mezcla de envidia y resentimiento. «Se le subió la riqueza a la cabeza», murmuraban algunos. «Se olvidó de dónde viene por andar con el millonario». Otros, más astutos, intuían la explotación. Veían a Ricardo llegar en sus autos de lujo, dar órdenes y marcharse, mientras Elena permanecía cada vez más pálida y con la mirada más triste. La presión social era un peso adicional para Elena, que se sentía desgarrada entre la lealtad a su comunidad y el mundo de Ricardo. El juicio de sus propios vecinos y familiares era a veces más doloroso que las palabras de Ricardo. Su abuela, sabia y observadora, la miraba con una profunda tristeza en los ojos. «Ese hombre no tiene buen corazón, mi niña», le decía con voz grave. «El dinero no compra la decencia». Sus palabras eran un bálsamo, pero también un recordatorio de la verdad que Elena intentaba ignorar. Sus hermanos, en cambio, deslumbrados por las migajas de riqueza y las promesas de un futuro mejor, a veces la presionaban sin querer. «No vayas a arruinar esto, Elena», le imploraban. «Es nuestra única oportunidad de salir adelante». La inocencia de sus hermanos era una cadena más, un recordatorio constante de por qué soportaba el trato de Ricardo. La postura de Ricardo empeoraba con cada día que pasaba.
No solo la humillaba en privado, sino que comenzó a ser más público en su desprecio por el origen de Elena. En eventos sociales, frente a sus socios, la presentaba como un caso de éxito que él había rescatado del basurero. Ella es la prueba de que con un poco de ayuda cualquiera puede salir adelante, decía con una sonrisa, como si Elena fuera un objeto, un trofeo de su caridad, sin darle crédito real por sus ideas o su esfuerzo. Su historia personal, que alguna vez había sido un vínculo, se convirtió en una herramienta para pulir su propia imagen, para cimentar su narrativa de magnánimo benefactor. Elena se sentía sofocada. La lealtad a su familia, el ardiente deseo de mejorar su vida y la de los suyos, chocaban frontalmente con la creciente repugnancia que sentía hacia Ricardo. Cada día era una batalla interna, una lucha por mantener su dignidad mientras se veía obligada a sonreír y a sentir. La presión era inmensa, un peso aplastante sobre sus hombros. Se sentía sola en su lucha, atrapada en una jaula de oro y resentimiento. Las noches eran largas, llenas de insomnio y preguntas sin respuesta. ¿Hasta dónde podía soportar? ¿Hasta cuándo permitiría que la pisotearan? Ethel, la niña que había encontrado a un hombre moribundo en la basura, ahora se encontraba a sí misma al borde de la desesperación, buscando una salida en un laberinto de manipulación y traición. Su espíritu, aunque magullado, aún albergaba una chispa de resistencia, una voz interior que le decía que no podía rendirse. Elena se retiró de la gala con una serenidad que desmentía el torbellino furioso en su interior. La humillación pública, la apropiación descarada de sus ideas, todo había sido una bofetada helada. Pero lo que estaba a punto de descubrir no era solo una herida personal, sino una puñalada traicionera a la comunidad que la había visto crecer. Una noche, mientras intentaba descifrar unos planos y documentos que Ricardo había dejado descuidados en su oficina, sus ojos se posaron en unas cláusulas y mapas que la helaron. No eran simples planos de una nueva planta de reciclaje, sino un proyecto de reurbanización masiva. El gran centro de reciclaje innovador de Ricardo era una fachada para un plan mucho más siniestro. Él pretendía desalojar a cientos de familias del basurero, su barrio entero sin ofrecerles compensación justa ni reubicación digna. El lugar que la vio nacer se convertiría en un gigantesco complejo industrial que los expulsaría. La sangre de Elena hirvió. Ya no era solo su dignidad y trabajo, era la vida de su gente, la memoria de su historia, el futuro de su comunidad. La compasión que una vez había sentido por el hombre malherido se evaporó, dejando un vacío helado y una determinación férrea. La imagen de Ricardo se distorsionó en su mente hasta convertirse en la de un depredador sin escrúpulos. Había usado su ingenio y conocimiento del terreno para traicionarlos a todos. Este era el punto de no retorno. No podía quedarse de brazos cruzados. La Elena soñadora y bondadosa había muerto. En su lugar nacía una estratega fría y calculadora, impulsada por una sed de justicia que ardía más fuerte que cualquier resentimiento personal. Ricardo, ajeno a que Elena había descubierto la magnitud de su engaño, se volvió más osado en su arrogancia. Su desprecio por el origen humilde de Elena y su comunidad se hacía más evidente. En una reunión con potenciales inversores, donde Elena había sido invitada solo como una curiosidad local para ilustrar la historia de éxito de Ricardo, él la humilló públicamente una vez más. Desestimó sus preguntas sobre el impacto social del proyecto, interrumpiéndola y diciendo: «Elena, querida, tus preocupaciones son nobles, pero la visión empresarial requiere una mente que vea más allá de lo sentimental». Luego, con un gesto de desdén, la despidió de su equipo frente a todos, declarando que ya no necesitaba de sus servicios básicos y que el proyecto había superado su etapa inicial de conocimiento del terreno. «Ahora necesitamos profesionales de verdad», sentenció, dejando a Elena con el rostro ardiendo de vergüenza y rabia. Pero Ricardo había subestimado a Elena. Su despido, lejos de ser una derrota, fue una liberación. Al ser oficialmente apartada, Elena se dio cuenta de que tenía en su poder una mina de oro, documentos, grabaciones y correos electrónicos que Ricardo le había confiado. Él, en su soberbia, había sido descuidado,
subestimando la capacidad de Elena para entender la letra pequeña o la importancia de un archivo digital. Además, una figura inesperada se acercó a ella. Era Marco, un ingeniero de sistemas que había trabajado para Ricardo y también había sido despedido injustamente tras cuestionar algunas de sus prácticas éticas. Marco, desilusionado, le ofreció más pruebas: archivos digitales encriptados, comunicaciones internas y testimonios de otros ex empleados. «Él siempre ha sido así, Elena», le dijo Marco con una mirada de complicidad. «Usa a la gente y luego la desecha. Pero esta vez creo que se encontró con la persona equivocada». Elena sintió un escalofrío. La verdad, la cruda y dolorosa verdad, estaba ahora completamente expuesta ante ella. No solo tenía las pruebas del robo de sus ideas y la manipulación personal, sino también la evidencia irrefutable del plan para destruir su comunidad. El ciclo de sufrimiento, de la esperanza traicionada y la humillación constante, finalmente se rompía. En ese momento, Elena ya no era una víctima. Se había convertido en la arquitecta de su propia justicia, la guardiana de su hogar y de su gente. El camino sería arduo, lleno de peligros y desafíos, pero la determinación que ardía en su pecho era inquebrantable. Ricardo había cometido un error fatal. Había confundido la bondad con la debilidad, la paciencia con la sumisión. Y ahora, Elena estaba lista para demostrarle cuán equivocado estaba. La tormenta que había comenzado a gestarse en la gala estaba a punto de desatarse, y Ricardo sería el epicentro de su furia. El descubrimiento del plan de Ricardo para desalojar a su comunidad golpeó a Elena con la fuerza de un rayo. El shock inicial se transformó rápidamente en una tormenta de emociones que la abrumó. Un miedo helado le oprimió el pecho. ¿Cómo podría una joven como ella, sin conexiones ni recursos, enfrentarse a un magnate tan poderoso como Ricardo? Las dudas la asaltaban, susurraban en su mente que era una locura, que estaba sola. La vergüenza de haber confiado ciegamente en él, de haberle entregado sus ideas y su lealtad, la carcomía por dentro. Pero bajo esa superficie de vulnerabilidad, una chispa, nacida de la rabia contenida y la más profunda indignación, comenzó a crecer. No era una chispa cualquiera. Era el fuego de una convicción inquebrantable, la certeza de que debía luchar, no solo por ella, sino por la dignidad de su gente. Su abuela, con la sabiduría que solo los años de lucha pueden otorgar, fue su primer faro. «Elena, mi niña», le dijo con voz serena pero firme, «la verdad siempre encuentra su camino. Y tú, mi nieta, tienes la verdad en tus manos y la fuerza en tu corazón». Sus palabras infundieron en Elena una nueva determinación, un recordatorio de sus raíces y del poder de la resiliencia. Poco después, un aliado inesperado emergió de las sombras del imperio de Ricardo: Manuel, un ingeniero desilusionado que había trabajado estrechamente en el proyecto de reciclaje. Había sido testigo de las manipulaciones de Ricardo, de cómo se apropiaba de las ideas ajenas y de la forma en que despreciaba a quienes consideraba inferiores. Con una expresión cansada pero resuelta, Manuel se acercó a Elena con una memoria USB llena de correos electrónicos, documentos y grabaciones que probaban las intenciones deshonestas de Ricardo, incluyendo los planes de desalojo y la apropiación indebida de propiedad intelectual. «No puedo seguir siendo cómplice de esto», le confesó. «Tu gente merece justicia». La llegada de Manuel fue un bálsamo para el alma de Elena, una confirmación de que no estaba sola. Pero no todos compartían el mismo sentimiento. Algunos familiares, deslumbrados por la imagen de prosperidad que Ricardo proyectaba, o quizás temerosos de las represalias, le dieron la espalda a Elena. «Estás arruinando todo, Elena», le reprochaban. «Ricardo nos iba a sacar de aquí». Los murmullos de la comunidad se dividieron. Mientras unos veían en Elena a una heroína, otros la tachaban de ingrata, de problemática, de alguien que mordía la mano que le había dado de comer. Ricardo, por su parte, no perdió el tiempo en usar su vasta influencia para difamarla. A través de sus contactos en la prensa local y con promesas sutiles a líderes comunitarios, tejió una narrativa donde Elena era una empleada desleal,
una envidiosa que intentaba sabotear un proyecto beneficioso para todos por resentimiento personal. La presión sobre Elena era inmensa, un torbellino de lealtades divididas y acusaciones injustas. Sin embargo, en el corazón del barrio humilde, la solidaridad era una fuerza poderosa, una herencia ancestral que Ricardo subestimó por completo. La noticia del plan de desalojo, confirmada por Elena y las pruebas de Manuel, se extendió como reguero de pólvora, no por los medios controlados, sino por el boca a boca, por las conversaciones en las tienditas y en los mercados. La idea de perder sus hogares, la tierra donde habían crecido generaciones, desató una indignación colectiva. La conexión con la tierra, con el hogar, era más fuerte que cualquier promesa de riqueza lejana. Las redes informales de apoyo, que siempre habían sido el andamiaje de su comunidad, se activaron. Vecinos que antes dudaban ahora se unían a la causa de Elena, dispuestos a defender lo que era suyo. Pequeñas reuniones clandestinas se organizaban en los patios traseros, donde se discutían estrategias, se compartían miedos y se reafirmaba la unión. La gente humilde, a pesar de la adversidad y la falta de poder formal, encontró su fuerza en la cohesión, en el grito silencioso pero poderoso de «No nos moverán». Elena, en medio de este torbellino, experimentaba una profunda transformación. La inocencia de la niña que una vez recolectaba basura con sueños ingenuos se desvanecía, reemplazada por una astucia forjada en la necesidad y la traición. Se vio obligada a sumergirse en un mundo que le era ajeno. El laberinto legal, las estrategias mediáticas, la implacable lógica del poder. Pasó horas estudiando documentos, consultando con Manuel y con abogados voluntarios que se ofrecieron a ayudar. Su voz, que antes era suave y a menudo vacilante, adquirió una firmeza inquebrantable. La niña soñadora se estaba convirtiendo en una líder, una voz para su comunidad, aunque el peso de esa responsabilidad era una carga pesada sobre sus jóvenes hombros. Las cicatrices emocionales se acumulaban, pero cada una de ellas la hacía más fuerte, más determinada. Sabía que el camino sería largo y arduo, pero la justicia para su gente y la verdad sobre Ricardo valían cada sacrificio. No había vuelta atrás. La falla técnica en la gala, ese pequeño contratiempo que Ricardo desestimó, no fue un accidente. Fue el primer efecto dominó de la meticulosa estrategia de Elena. Aquel murmullo incómodo entre los invitados era el eco inicial de la verdad que, con la ayuda de Manuel y sus aliados, había comenzado a filtrarse. Documentos que probaban los planes de desalojo, grabaciones de reuniones donde Ricardo se apropiaba de ideas y testimonios de exempleados descontentos. Todo fue entregado discretamente a periodistas de investigación y autoridades, justo antes de que Ricardo subiera al escenario. El impacto fue devastador. Horas después de la fallida presentación, las noticias estallaron en portales y redes. Lo que Ricardo había planeado como su coronación se convirtió en su exposición. Los titulares no hablaban de su visión, sino de su engaño. La historia de la niña del basurero, explotada y traicionada, se difundió como un crudo relato de manipulación y avaricia. Inversores antes deslumbrados comenzaron a retirarse, temerosos del escándalo. El proyecto innovador de Ricardo era ahora visto como un esquema para despojar a una comunidad vulnerable de sus hogares, un acto de rapacidad. Su reputación se desmoronó. No fue ruina económica total, pero perdió algo más valioso: el control y el respeto de sus pares. Acciones legales por fraude y prácticas poco éticas no tardaron en llegar, transformando al magnate en un paria social, acorralado por la justicia y la opinión pública. Para Elena, el desenlace no fue el cuento de hadas de la pobreza a la riqueza. No buscó ser millonaria. Su victoria era más profunda. Había logrado la dignidad para sí misma y, más importante, para su comunidad. El proyecto de reciclaje que Ricardo intentó robar era ahora una realidad palpable bajo un liderazgo diferente. Elena, junto a su abuela, Manuel y vecinos comprometidos, lo transformó en un modelo cooperativo de sostenibilidad y justicia social. El basurero, antes símbolo de desesperanza, se convirtió en un centro de innovación comunitaria,
generando empleos dignos y educando sobre el reciclaje. Demostró que la riqueza reside en la colaboración. Las casas de las familias fueron protegidas. El barrio floreció con iniciativas impulsadas por su gente. Elena a menudo regresaba al basurero, no con la carga de antaño, sino con una profunda contemplación. Era el lugar que la vio nacer y luchar. Pensaba en el Ricardo desorientado que encontró allí. Recordaba la compasión que sintió, la esperanza ingenua de que ese encuentro sería el inicio de una vida mejor. Irónicamente lo fue, pero no como imaginó. Aquel encuentro que prometía ser su salvación a través de la riqueza ajena fue la chispa que encendió su propia fuerza interior, la que la llevó a descubrir que la verdadera capacidad de cambio residía en ella y en la unión de su gente. Su pasado de pobreza le inculcó una resiliencia inquebrantable, una capacidad para ver valor en lo que otros desechaban. El presente le exigió una batalla feroz, que la transformó de niña soñadora en líder astuta y determinada. Y el futuro ahora se abría ante ella, lleno de esperanza genuina, construida sobre cimientos de verdad y justicia. Las cicatrices permanecían, recordatorios de un camino arduo, pero insignias de una victoria ganada con honor. Y así, la niña que encontró un millonario en el basurero no encontró una fortuna, sino que descubrió la suya propia, la inquebrantable riqueza de la verdad y la dignidad. Su historia se convirtió en un faro, un testimonio de que el poder real no reside en el dinero, sino en la integridad, la comunidad y la inagotable fuerza del espíritu humano. El basurero ya no era solo un lugar de desecho, sino el germen de un nuevo comienzo, donde la esperanza había sido reciclada en un futuro brillante.